El taller que va a comenzar en primer lugar es un taller de cata de queso, donde se van a probar los 4 quesos de denominación de origen de Gran Canaria, el queso de flor de guía, el queso de media flor de guía y el queso de guía en curado y semicurado. Y luego, cuando acabe, posteriormente se hará un taller de maridaje con esos quesos y con el vino también de denominación de origen de Gran Canaria. Desde aquí el homenaje a los queseros y a los ganaderos y a todo el sector primario, que es muy importante por el trabajo que realizan y porque incluso ahora en la pandemia más que nunca es cuando se han valorado y se han dado a la importancia que tiene y la importancia que tiene el sector primario para todos nosotros. Les dejo con Isidoro Jiménez, que es el maestro quesero. Viene también de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, quien ha colaborado con nosotros para poder celebrar esta fiesta. Bueno, normalmente cuando se hace una cata, vamos a empezar siempre por los quesos más suaves. Normalmente suelen ser los que menos tiempo tienen de hecho, ¿no? Vamos a trabajar, como decía la concejala, con los 4 quesos más representativos de la denominación de origen, de Guía, Gáldar y Moya, porque son esos 3 municipios. Saben que hay el queso de cuajo normal, media flor, flor y un queso curado también que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a empezar por uno de media flor, que es de la zona de Moya. Son los 3 municipios, Moya, Guía y Gáldar, como les comentaba. El de media flor lo voy a poner, normalmente lo suelo poner segundo, pero como tiene poco tiempo de hecho, y vamos a empezar por un queso suavito, tiene un tamaño pequeño, la denominación de origen contempla desde el medio kilo hasta los 4 kilos, ¿vale? Tiene que ser de animales de la zona, hecho en la zona, normalmente un 60% como mínimo de ovejas, luego si tienen vacas, pues a lo mejor un 30% y un 10% de cabra, porque como esta es una zona fría y húmeda, las zonas altas, aunque este año todavía se ha visto poco frío y poca humedad, la época que las ovejas empiezan a dar leche, que es ahora, cuando paren, si ustedes van en la zona de medianía verán eso lleno de ovejas y corderitos. Están desde octubre, noviembre dando leche hasta junio, julio, incluso hasta agosto, pero llega un periodo de secado, ¿no? Entonces normalmente la cabra siempre ha sido un poco el complemento. El complemento es que en primavera, las zonas frías, las cabras como que no se dan muy bien, la leche, sobre todo para dar leche. Entonces cuando llega la primavera es cuando paren esas cabras y siguen haciendo queso. Y la vaca, porque es el animal que normalmente está gran parte del año dando leche, la pena que es un animal que ha desaparecido prácticamente en estas zonas de arriba, porque pues porque es un animal que ordeña 2 veces al día, otra porque hay otras razas que las han desplazado y otra también porque se ha despoblado un poco también la zona de medianía. Si ustedes van a arriba, pues verán que cada vez vive menos gente, ¿no? La forma, si ustedes se fijan, este es un formato pequeño, pero es media flor. El media flor siempre tiende un poco a bombarse, ¿vale? La oveja siempre también tiende, y cuando tiene vaca más todavía, no es un queso recto, sino es un poco abombado, ¿vale? A mí me gustan los mohos, que salgan los mohos, porque la gente a veces con los mohos se asusta, ¿no? Y los mohos quieren decir que hay vida. Y normalmente los mohos que salen aquí suelen ser mohos buenos, a no ser que alguien tenga un problema, una alergia de mohos, ¿no? Lo voy a partir. Pero es un queso casi elástico, por 2 cosas. Una, por la media flor. Cuando hablamos de media flor es que tiene mitad de cuajo natural animal y mitad de cuajo de flor, de cardo, ¿no? Ustedes saben lo que es la flor de cardo, ¿no? Es una flor que sobre todo la vamos a ver en junio, julio, en agosto, y en esta época está saliendo la planta.
el tema del bienestar animal. O sea, si hay animales hoy en día que están bien, son estos. Y les digo por qué, porque si ustedes van por ahí arriba, son animales que están libres, solamente se recogen a la hora del ordeño y luego salen al monte. Eso se llama bienestar animal, o sea, animales que están libres, que pastorean, porque es una de las cosas que tienen este tipo de quesos, porque los animales pastorean y al pastorear comen lo que les gusta, ¿no? En esta cata de queso vamos a ver, las catas siempre vamos a ver, o sea, lo primero que miras es el queso, o sea, vamos a actuar con la vista, luego con el aroma, que es con el olfato, luego el gusto, con la boca, y aquí tenemos un queso que incluso vamos a ir con el sonido, que va a ser el curado, que ya verán ustedes, un queso que habla. ¿Cuántos trozos llevamos? ¿Nos quedan? Vale. Si se fijan, yo los parto de arriba abajo y les dejo la piel. O sea, si alguien se la quiere comer, pues que se la coma, más una piel finita. Pero la dejan para el final, ¿vale? Como tenemos que olerlo, tenemos que quitarnos la mascarilla, ¿no? Porque no queda otra. Que si alguno ha visto la leche, cuando la dejan, o sea, la calientan, la enfrían y sale una nata amarilla, ¿no? Pues esto se lo transmite al queso. Los quesos de oveja son un poquito más color paja y los de cabra, que no tenemos ninguno aquí, son blancos, ¿vale? Se fijan, la corteza es muy finita, estamos hablando de un queso que puede tener 20 días más o menos, lo pueden oler. Huele a leche de oveja. Huele a leche de oveja, ¿no? Si lo notan, ¿no? Son olores distintos. Son olores como más animales, ¿no? También un poco el olor ese a lana, ¿verdad? Yo dije que tenía vaca porque ya directamente, como conozco esta ganadera, no es porque yo me imagino que tiene algo de vaca, porque ellos tienen vaca y tienen ovejas, ¿no? Ahora, ¿se fijan? Lo tocan. Y si lo mantienen un poco en la mano es que se va fundiendo. Estamos hablando de un queso de media flor, pero un queso que está de media flor bastante bien hecho, ¿no? Esta es la textura que buscamos. Es que este tipo de textura la consigue si tiene, en este caso ya, algo de tecnología. Porque lo tradicional, estas texturas se conseguían solamente en una época del año. En invierno, cuando llovía y con una humedad alta y frío, ¿vale? Hoy en día pues, tenemos estos tiempos, pero ya hay gente, en el caso de esta chica, que tiene una cámara de maduración. En una cámara de maduración puedes controlar la temperatura, humedad y velocidad del aire. Entonces puedes conseguir pues, las circunstancias perfectas. Porque este queso era un queso muy de temporada, igual que el de flor, ya lo verán, ¿no? Y ahora lo partimos, si lo pueden partir, pues es un queso muy elástico y lo huelen, ¿no? Lo que les comentaba, huele, ustedes me dicen a qué le huele, pero a mí, por ejemplo, me huele a leche, a un poco a oveja, ¿no? Es un queso bastante elástico y si lo dejan un rato en la mano es que se funde. Se funde porque son quesos con mucha grasa, ¿vale? Pero es grasa buena, ¿eh? No se preocupen, porque la gente a veces se preocupa con el tema de los quesos, que se engorda y luego se meten cuatro donos. Sin embargo, es cierto, ¿no? Pues esto es una grasa saludable. Y lo que les comentaba, porque estos animales normalmente comen pasto, y viven felices. A mí eso es que me parece súper importante, ¿no? Bueno, ahora se lo pueden comer si quieren. Lo ponen en el paladar para que vean que es un poco fundente. Un queso fundente, tiene algo de acidez, es un queso que se está todavía. Ves en cuenta que el queso es un producto vivo, como el vino. ¿Vivo qué quiere decir? Que trabajamos con, en este caso, leche cruda, que van evolucionando, y no es lo mismo este queso hoy que dentro de 15 días. Va a ser totalmente distinto, va a ser, o sea, con la misma leche, con todo lo mismo, pero va cambiando la textura, el aroma, el sabor, todo, ¿no? Y eso está bien, porque son productos que evolucionan, ¿vale? También importa mucho quién lo está haciendo, cómo lo tiene, en qué forma, en qué sitio. No es lo mismo curarlo en una cueva que curarlo pues, en una habitación por allá, ¿no? Y cada vez los ganaderos de aquí se han tecnificado, o sea, siguiendo siendo artesanos, pero se han tecnificado más. No es lo mismo hace 40 años que ahora. Ahora te exigen unos requisitos, por ejemplo, sanitarios, que para nosotros es importantísimo. Cada 15 días se les recoge unas muestras, la Consejería de Agricultura, para ver cómo está esa leche. Es la seguridad del consumidor y sobre todo del ganadero también, que se siente seguro, ¿no? Bueno, ¿qué les parece el queso? El sabor. Cuando yo hablo de el regusto, es que ustedes se lo ponen en la boca
y luego sacan un poco de aire por la nariz. ¿Ven? Otros aromas que tienen ahí, ¿no? Este queso posiblemente en 15 días estará mucho mejor, tiene más potencial el sabor. Ustedes opinen, digan. Y luego, si quieren, pueden probar la piel, al final. Cuando prueban la piel es como si probaran otro queso. Pero no se asusten, porque nosotros en Canarias normalmente no somos muy de comernos la corteza. Pero no sé por qué. Parece que nos da miedo. Yo en mi casa, mi madre también hacía queso y cuando me ha visto comerme una corteza que tiene moho, y si no te lo comas eso que te envenena, yo, ¿cómo voy a envenenar? No. Son esas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Los mohos son peligrosos, los mohos no son peligrosos. A nadie se le ocurre quitar una corteza de un camembert. El camembert, ¿sabes cuál es? Un queso blanco, ¿no? Y son mohos igual, controlados, en este caso lo mismo. Yo a veces he visto mohos que salen en los quesos en las cuevas que son impresionantes, con unos sabores y unos aromas. De hecho, ahora vamos a ver este, que es un semicurado, que está curado en una cueva, que tiene otros aromas, y a mí me encantan ese aroma a tierra, a champiñón, ¿no? A moho, ¿vale? Y eso... Bueno, ¿les ha gustado este queso? Este es un queso solo de oveja. Este queso de Moya quedaba igual que fuera de Moya o de Guía. Este es de esta zona. Ahora mismo tiene un aroma potente. Se fijan los mohos que tiene. A mí no me gusta que se limpien los quesos, no me gusta que los quesos sean así, ¿sabes? Que tengan moho. Me gustaría pasárselos a todos ahí que lo olieran, pero de todas formas, como le voy a dejar la corteza, quiero que la huelan. Yo es que a veces cuando hablo, fíjense el corte que tiene. Siempre que hablamos del corte, en este tipo de quesos intentamos que tenga muy poco agujero, ¿vale? Estos agujeros que tiene, que son agujeros mecánicos. ¿Por qué busco ese tipo de agujeros? Porque el tipo de quesos de aquí es así, ¿vale? Y esto significa que hay mucha limpieza en esta leche. Es importante el bienestar animal, o sea, que estén sanos y que haya limpieza. ¿Por qué? Porque ahí no, en la leche, este queso tiene solamente leche, cuajos, ¿no? Y todo lo que metas en la leche tiene que ser productos súper asépticos, ¿vale? En el queso de flor se pone flor de cardo. La flor de cardo está en el monte y ahí tiene otro tipo de bacteriología, que muchas van a producir gas. Por eso se forma lo que hace, pero no son malos. Si vamos a analizar eso, habría que analizarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, me dan más miedo los quesos que, o sea, los que no se ven, las bacterias que no se ven a veces, que las que se ven, ¿vale? Pero este es el tipo de agujero que buscamos, ¿vale? Sobre todo, ten en cuenta que Gran Canaria somos la isla de los quesos porque más variedad tenemos en comparación con otras islas, porque tenemos más cantidad de ovejas o más cantidad de vacas, ¿vale? Y somos la isla que nos gusta los quesos madurados. Tú vas a Tenerife, hoy en día ya ahí se buscan un poco más los quesos curados, pero son casi todos de aquí que van allá. Nosotros aquí tradicionalmente nos gustan los quesos semicurados y curados, no los frescos. Es así, ¿no? Entonces tenemos una técnica como más depurada, ¿vale? En comparación con las demás islas. Incluso el tema de los ahumados, aquí ha habido siempre, yo conocí aquí, porque los ahumados siempre están relacionados con los sitios húmedos y fríos. El por qué, como esta zona de medianía, porque en invierno muy húmedos, normalmente las cortezas están demasiado blandas y necesitas secarlas un poco. Y lo que hacían antiguamente era colocarlas en las cocinas de leña, en unos cañizos, y el humo los iba secando y era una forma de trabajarlo. Yo recuerdo aquí ver ahumado. Corto los quesos así. Bueno, estoy cortando unos quesos generosos, a esta hora de la mañana y tal, ¿sabes? Cuando digo generoso, es generoso. Yo los corto de arriba abajo. El porqué es sencillo. Porque quiero, si yo los cortara en cuña, en plan triángulo, le va a tocar a uno la parte de fuera y a otro la parte de en medio. Entonces a uno le van a parecer salados y a otro más desabridos. Entonces esto es una forma de corte desde la parte de fuera al medio, ¿no? Esto es un queso que está evolucionando. Este queso está bueno, pero este queso dentro de 2 meses estará espectacular. Dentro de 4 meses, para mí, espectacular. Huélenlo por fuera para que vean cómo huele. Y este huele a cueva, a moho, también huele a oveja, ¿no? Y ya un poco ya también a grasa. Pero es muy importante la humedad.
Si no hay humedad no hay moho. Por eso hay gente que les da gofio, que les da tal, o los lava. Digo, no los laven, porque es que yo quiero que siga eso ahí viviendo, porque eso le va a dar sabor. Le da sabor por fuera, por dentro prácticamente no lo vas a notar. Es igual que la gente que le da pimentón al queso, ¿no? Yo a veces digo, traes un pimentón de la Vera, que te vale carísimo, se lo das por fuera, luego llega, lo cortas y tira la cáscara. Pues entonces no le pongas pimentón, ¿sabes? Pimentón muchas veces, o el gofio se le ponía para que no se secaran los quesos, para un poco protegerlos de ácaros, pero son unos ácaros que le dicen polilla, que lo que le gusta es el moho, ¿vale? Pero que no es nada malo. Es más, tú te vas a Italia, hay sitios donde pagan los quesos que están atacadísimos por ácaros, más todavía, porque saben que el ácaro es igual que el pájaro, le gusta el bueno, ¿no? Este ganadero, por ejemplo, es de los que, siguiendo la tradición, que siempre ha madurado en cueva y ha modificado su cueva. La cueva sigue siendo la misma cueva, lo único que le ha puesto tecnología, control de humedad, de temperatura y velocidad del aire. Entonces consigue el producto, sobre todo la maduración, mejor. Lo que hacemos es, empezamos siempre de menos a más, porque son más suaves a más fuertes, y luego ahí pues usamos los sentidos. Primero empezamos con la vista, con el aspecto del queso externo, el aspecto del corte, viendo cómo está el corte por dentro, qué tipo de agujeros tiene. Luego vamos al aroma, una vez cortado partimos, olemos, luego vamos a las texturas, luego vamos al sabor, si es fuerte o menos fuerte, la textura en boca, si es más cremosa o menos cremosa. Y con eso jugamos. También en este caso teníamos un queso muy curado, y entonces también jugábamos con el sonido, porque son quesos que tienen un poco de tiroxina, que es como esos cristalitos que se forman en los quesos y hacen sonido a la hora de mascarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente se busca eso, ¿no? Vemos el aspecto externo, el aspecto del corte, el gusto, el regusto, la textura, incluso el sonido en este caso, ¿no? Y los quesos de guía, Guía, Calda y Moya, que es la denominación de origen de Guía, son quesos muy interesantes, son quesos únicos. Cuando hablamos de quesos de autor, estos son los quesos de autor, porque cada productor, son quesos muy familiares, son quesos de leche cruda, y cada productor tiene su producto y no son iguales en absoluto, o sea, son distintos, con los mismos formatos, con las mismas características, pero con sabores distintos. Influye muchísimo el medio, el pastoreo, la época del año, dónde pastan, el tipo de plantas que hay, o sea, es un queso muy variable, pero siempre muy bueno, ¿no? Y es el encanto de este queso, porque son quesos, son pequeñas joyas que es muy difícil encontrar. O sea, cuando hablamos del producto gourmet en Canarias, por lo menos en Gran Canaria, es el queso, lo tengo claro. Y es el queso de Guía, porque el queso de Guía, pues bueno. Laura del Pino Ramos Gutiérrez. María del Mar García. Aprobada. Gloria Martín Ortega. Jocelyn Mendoza Godoy. Verónica Pérez Godoy. María José Rodríguez Rodríguez. Laura Suárez Díaz.
Auxiliadora Sarmiento Mendoza. Antonio Félix Fernández Quintero. Ana Pilar Sarmiento Mendoza. Carlos Agustín García Roque. Perfecto. Desde la Ayuntamiento de Santa María de Guía hemos intentado demorar en el tiempo esta celebración tan importante para los guienses como es esta fiesta del queso, pero evidentemente no hemos querido dejar pasar el año 2020 para celebrarla y para potenciar lo que es la denominación de origen protegida de Gran Canaria, como el queso de Flor de Guía, el queso de Mediaflor y el queso de Guía, y en esta ocasión pues también con los vinos maridados con los vinos de denominación de origen de Gran Canaria. Bueno, para comenzar, pertenecemos a la denominación de origen Gran Canaria. Para que lo sepan, hay 250 hectáreas de viñedo en Gran Canaria, hay 71 bodegas y activas hay 50 bodegas, y cada bodega puede elaborar 3 o 4 vinos, es decir, o incluso más. En el caso nuestro, pues le elaboramos hasta 8 vinos diferentes, que son vinos de autor. ¿Por qué hacemos eso? Porque en Gran Canaria, bueno, en Canarias hay unas 150 variedades diferentes, es el paraíso de la viticultura a nivel, yo creo que a nivel mundial, donde más, variedades de uva hay. En principio, yo voy a explicar todas las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, la copa, que ustedes dirán, bueno, esto es una copa normal, pero tiene sus partes. Tenemos primero el contenedor, donde vamos a meter el contenido, que es el vino, y el contenedor se llama tulipa balón. Esto se llama vástago o fuste y la base o peana. Siempre, todas las copas hay que cogerlas por el vástago o fuste, o por la base o por la peana, pero nunca por la tulipa balón, por 2 motivos. Primero, porque calentamos con la temperatura de nuestro cuerpo, estamos calentando la temperatura al servicio del vino, y al mismo tiempo estamos manchando con los dedos, la grasilla que tenemos, estamos manchando la copa, ¿no? Esto que tenemos aquí es un sacacorcho. Yo tengo un montón de tipos de sacacorcho, pero bueno, este es el tipo sommelier, donde tiene primero lo que es el cuerpo del sacacorcho, el apoyo del sacacorcho de 2 fases, es tipo sommelier, y después tenemos la espiral de sacacorcho, que es muy importante nunca atravesar con la espiral de sacacorcho, atravesar el corcho, ¿de acuerdo? Bueno, y después tiene una pequeña navajita, que no es para cortar el pan ni nada de eso, sino es para cortar siempre la cápsula por debajo del gollete. Bueno, esto es una botella, que todo el mundo hoy, qué curioso, una botella de vino, pero se llama tipo bordelesa. En este caso es una botella que se utiliza mucho en Burdeos y pueden ser para vinos jóvenes, reserva, grande reserva. Las características de la botella: esta es una botella de un alto gramaje, pesa 650 gramos vacía, ¿no? Es decir, mientras más gramaje tenga una botella, más va a pesar, o sea, más se supone que el vino que está dentro va a tener más calidad. Y lo más importante es la base de la botella, que también se llama culo, que mientras más profundo sea, sobre todo los reserva y grande reserva, para que haya una homogenización en el tiempo, porque saben que los crianzas, reserva y grande reserva, tienen una crianza, primero se elabora el vino, después una crianza en barrica y después tiene una crianza en botella. Para que se homogenice el vino, pues realmente es muy importante que la base sea bastante profunda, para que tenga ese tiempo de reposo de 10-15 años en botella, ¿de acuerdo? Primera pregunta de examen, si alguien contesta tiene un 10, si no, ¿cuántas gotas de vino caben dentro de una botella? Estuve toda una noche contándola. Después de tomarme 4 botellas de vino, no. Estuve toda la noche contándola. Más o menos, ¿cuánto se le ocurre? ¿Cuántas gotas de vino hay dentro de una botella? ¿Un poco más? ¿Más? Bueno, para no dilatar un poco, son 11.250 gotas. Es decir, son las 11.250 gotas que son los sentimientos de las personas que han elaborado este vino, que han apoyado el proyecto de los vinos de Gran Canaria. Es decir, imagínense que para llegar a conseguir esto pueden pasar 2 o 3 años.
Es decir, primero tenemos un año cultivando la uva, segundo tenemos un año haciendo el vino y después tenemos una crianza, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que participa, tanto en la poda, en la elaboración, el que vende la botella, el que vende la cápsula, el que vende el corcho, pero sobre todo el agricultor, cuando estamos a punto de coger la cosecha, puede llegar perfectamente una plaga y quedarnos sin la cosecha. Es decir, o puede llegar, en este caso que vamos a probar, que es un manjar, que es un vino dulce Malvasía, que en 24 horas pasó de ser un semiseco a un dulce porque se pacificó la uva. Este vino se necesitaron 7 kilos de uva para hacer un litro de vino. Bueno, vamos a empezar ya a trabajar con los vinos. En principio esto es un vino blanco Malvasía volcánica, pero que tiene una fermentación en barrica de roble francés y una crianza en barrica de roble francés. Es decir, ha fermentado parte del vino en una barrica de roble y después ha sido una crianza durante 2 meses en barrica de roble francés. ¿De acuerdo? ¿Cómo se abre la botella? Parece sencillo, pero bastante complejo. Primero, siempre se abre por debajo del gollete. Bueno, este es el cuerpo de la botella. Aquí tenemos lo que son la etiqueta, indicando la casa comercial, y la contraetiqueta con los datos los datos que son el grado alcohólico, el volumen, pues si tiene algún aditivo. Solamente estos vinos tienen el sulfuroso, el anhidro sulfuroso, que es el conservante que contiene sulfito, y al mismo tiempo se clarifica en este caso con una especie de tierra que se llama una arcilla, que se llama bentonita, pero los vinos tintos se clarifican con clara de huevo. Es decir, que son valores añadidos que realmente en otras bodegas no se desarrollan, ¿no? Quitamos la cápsula por debajo del gollete y pinchamos siempre, sin mover mucho la botella, en el centro del corcho sin atravesarlo. La abrimos y servimos una pequeña cantidad. Y ahora lo vamos a catar. Vale, vamos a comentar este vino. Bueno, fíjense, yo soy un poco el representante de los vinos de Gran Canaria. Lo que yo hago, aunque tengo, digamos, un poco más de formación y técnica que muchas bodegas, pero más o menos van en esta línea. Esta uva se vendimia por la noche. Y ustedes dirán, ¿y por qué se vendimia por la noche? Pero es novismo. No. Primero, lo más importante, hay 3 factores. El primer factor es que por la noche no hay fotosíntesis. El enemigo número 1 del vino es el oxígeno. Entonces, bueno, para no enrollarme mucho, la fotosíntesis es, imagínense una hoja, la hoja de cualquier vegetal es como un laboratorio, que transforma la savia bruta, que es el agua y las sales minerales, en esa hoja se transforma en savia elaborada que va a todas las partes del organismo hasta el racimo. Ahí, en el ciclo de Krebs, que es un proceso físico fotosintético, se absorbe lo que es el anhidro carbónico y se desprende oxígeno. Por la noche no hay fotosíntesis. Por la noche también los seres vivos respiran menos, exceptuando si estamos haciendo alguna cosa, ¿no? Es decir, que tenemos más tranquilidad. Y por la noche hay menos transpiración, que es el intercambio gaseoso que transforma, es decir, debajo de la hoja hay un agujerito que desprende gas. Pues es la bomba que absorbe de abajo lo que es los nutrientes, y necesita una bomba que por los estomas se desprendiendo ese gas que también da alta concentración de oxígeno. Se desprende casi, se consigue por la noche reducir un 40 o un 50% la concentración de oxígeno. Por tanto, son vinos que van a durar más en el tiempo, mucho más aromáticos, y son vinos que van a tener mucha más vida, ¿no? ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, esta uva se congela en un congelador durante 6 horas a 0 grados para traspasar la materia colorante, los vinos tintos o los vinos blancos, lo que es la acidez y los aromas que están en la pulpa, traspasarlo al mosto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. En las catas siempre vamos de menos a más. Vamos a empezar por un queso semicurado de oveja, que es un queso que tiene poco tiempo, o sea que normalmente los maridajes van de menos a más, de menos tiempo a más tiempo. El semicurado de oveja que tenemos aquí es un queso de la zona, todos son de la denominación de origen en este queso. Si alguno ha visto, las diferencias que hay en colores, por ejemplo, vaca, cabra y oveja. La oveja son colores más pajas, ¿no? La vaca es un color más amarillo porque tiene más cantidad de caroteno, y la cabra más blanco, ¿no? Este es un queso a mí me encantaría que olieran la corteza. Le vamos a dejar un trozo con un poco de corteza, que la huelen también. Es un queso madurado en fuego, que ha desarrollado sus mohos, esto se lo pueden comer luego, las cortezas, porque además sus mohos y sus levaduras, si se fijan, tienen unos toques así como medios azules, ¿no?
Es un queso que tiene unos 20-25 días. Todavía le falta mucho más tiempo. De hecho, al final tenemos uno curado, que ya verán ustedes, es del mismo productor, con más tiempo, con casi un año, y ya veremos las diferencias, ¿no? Cuando hacemos una cata de queso, utilizamos como el vino, la vista, que vamos al formato, el olfato, el aroma, el gusto, y también en algunos quesos el oído, sobre todo en los quesos muy curados, tipo parmesano, que verán ustedes cuando lo prueban, que hace un sonido crujiente, ¿no? Pues en este vamos a usar la vista, el olfato, el gusto, y bueno, entonces tiene un sabor muy suave, pero muchos frutos secos, ¿no? Como a nueces, ¿no? Bueno, una pequeña característica, casualmente este ganado ahora mismo donde está pastando en una zona que come muchas cáscaras de nueces y castañas. El sentido de la vista lo tenemos desarrollado al 80 o al 100%, si no lo tenemos muy desarrollado ponemos las gafas, pero el sentido del gusto y el sentido del olfato lo tenemos solamente un 15% desarrollado, un 15 o un 20%, ¿no? Habría que hacer pues, un ejercicio para ver cada uno hasta qué nivel tiene desarrollado el sentido del olfato y del gusto. Es curioso, ¿no? Este maridaje de este vino con este queso, un vino muy ácido, con un queso que tiene dulzor también, tiene salado, y entonces hay un equilibrio, ¿no? Que no tenía ningún tratamiento. Se fijan como lo prueban ya, el regusto que nos queda al final es el toque de azul, pero es el modo que se ha desarrollado ahí. A mí me parece muy interesante porque no ha sido un modo de siembra, sino el que está ahí en la zona, ¿no? Pero yo investigando cómo actúan las hormonas, o sea, ahora en este momento ustedes están trabajando con una hormona que es la oxitocina, que es la hormona del bienestar. Se encuentran agradables, ¿no? ¿Hay algunos que se encuentran incómodos? No, yo creo que estamos agradables, estamos de alguna manera disfrutando. A continuación empieza a formarse la serotonina, que es ya la hormona de la confianza y un poco ya nos sentimos en un... o sea, que sería la segunda copa, ¿no? O sea, todavía estamos ahí. Y después viene la fenilserotonina, que es la hormona ya de la felicidad y realmente nos encontramos a gusto, que sería también la segunda copa. Y después viene la última, que es la dopamina, que lo pueden notar en un vino dulce que después vamos a aplicar, que es la hormona del placer y de la recompensa. Por eso es muy importante nunca pasar de la segunda a tercera copa para tener ese placer y tener esa recompensa, que es el disfrutar de los alimentos y disfrutar de los vinos. ¿De acuerdo? Estoy todavía en la primera copa y lo vamos a casar con un queso de media flor, ¿no? Vale. Esto es un vino muy curioso. Es una Listán negro, que es la variedad, que el 80% de la uva que hay en Canarias se llama Listán negro, una variedad muy grande, que puede pesar, el racimo puede pesar hasta medio kilo. Y después tenemos una variedad que se ha ido perdiendo, que se ha ido recuperando, que es la Tintilla, que imagínense que pesa 50 gramos el racimo, 50-60 gramos, es decir, un racimo muy pequeño, pero que tiene una alta calidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a catarlo. Es un vino joven del 2019, que son antocianos y son taninos, ¿no? Los antocianos dan el color violáceo de los vinos tintos jóvenes y los taninos dan el color amarillento. Por ejemplo, un reserva y un gran reserva siempre tienen un color rojo ladrillo o amarillento, ¿no? Qué cosa más curiosa, esos taninos, que son los polifenoles, los antocianos y los taninos, dan una sensación de amargor, de astringencia. Esto es para que entiendan el concepto de un vino totalmente astringente, un vino aterciopelado y un vino sedoso. Por ejemplo, vamos a extrapolarlo al tema táctil, ¿no? Todo el mundo yo creo que ha tocado una tela de saco, ¿no? ¿Cómo sería esa sensación? Astringente, rugosa, muy de alguna manera desagradable. Eso sería la sensación de astringencia en la boca. Después, si alguien toca el terciopelo, vemos que es muy suave, ¿no? Perfectamente. Si no han tocado nunca el terciopelo, esta noche cuando lleguen a casa, esta tarde, toquen el terciopelo. Para que vean cómo es fundente, es mucho más agradable, y al final tenemos la sensación sedoso, que es ya ser un vino muy equilibrado, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa en la boca cuando metemos un vino tinto? Voy a hacer como la película esa del CSI, en el cual son de asesinato, entra una bala por el corazón y tal, pero yo lo voy a hacer nadie me enseña la lengua, pero ¿qué tenemos en la lengua? Tenemos un lubricante que se llama
la saliva. Esa saliva tiene una proteína que se llama la mucina. Esa proteína tiene que, porque los vinos naturales o los vinos que trabajamos en Gran Canaria, trabajamos con física, nunca con química, para que tengan el concepto, son cargas electrostáticas, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la saliva, en esa saliva hay una proteína que la saliva es el lubricante para poder tragar el queso, el pan bizcochado, etcétera, y tiene carga electrostática, carga como si fuera una pila, carga positiva. Los polifenoles, los antocianos y los taninos tienen carga totalmente negativa. Entonces, al meter el vino en la boca, lo que hace es desnaturalizar los taninos y los antocianos, desnaturaliza lo que es la proteína. Se queda la lengua sin lubricación y empieza a chocar con todas las papilas gustativas. Y el que no sepa la sensación de astringencia, cómanse un caqui totalmente verde o coja un palo de polo, una madera, para que vea esa sensación de curtimiento de aspereza. Vale, en este momento, todavía no, pero cuando prueben el vino, la siguiente sensación es, cuando toman el vino, es salivar. ¿Por qué? Porque hay un ácido natural en el vino que te permite la salivación y te permite el equilibrio. Es decir, cuando hay un equilibrio entre el ácido y los taninos, la verdad es que el vino está equilibrado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a catar un momento el vino. Primero tenemos el color, y ahora te dejo con el queso. Vean que tiene una capa media alta, debería ser muy astringente. El color es un rojo granate en lo que es el cuerpo y la lengua. Tiene tonalidades violáceas, indicando que va a tener muchos antocianos, ¿no? Lo miramos en nariz y es curioso porque es un vino que nos huele a fruta muy pacificada, como por ejemplo frutos rojos de bosque, cereza, frambuesa, pero pacificada, ¿no? Cuando la compramos deshidratada y la tomamos como fruto seco. Pero va acompañado de toques minerales, ¿no? A mí me recuerda al picón o al pedernal o a la piedra de mechero, ¿no? Todo eso son producidas por esto está justamente debajo del pico de Bandama, ¿no? O sea, estamos en la zona del monte por excelencia, que después explicaré por qué, ¿no? Lo metemos en boca y lo que yo le explicaba antes, un vino muy equilibrado, tiene esa sensación de astringencia muy poca, inmediatamente empiezan a salivar y empieza la acidez a presentar ese equilibrio y que realmente entra el vino perfectamente en la boca. No es un vino agresivo ni es un vino de alguna manera muy rústico o muy astringente. Vemos que estamos salivando, es precisamente por el ácido del vino que nos permite ese equilibrio, ¿no? Y por la retronasal, lógicamente, al calentarse ese vino, resalta los frutos rojos de bosque mucho más acentuados, pacificados, y realmente incluso nos recuerda a hoja de tabaco verde, etcétera, ¿no? Al final, eso, la flor es una maceración, o sea, es una maceración con agua y esos sabores se van a pasar un poco a la leche. Incluso muchas veces en esta época que o sea, el cardo está brotando, muchas ovejas comen cardo y eso también lo traspasa a la leche. Ya verán ustedes que tiene unos toques amargos, unos toques ácidos. Este queso está evolucionando, este queso posiblemente dentro de 20 días está mucho más potente que ahora, pero sí que tiene una característica de la media flor, además de bastante, que es un queso fundente. ¿Ven? Lo huele a leche, huele un poco a oveja, no tiene un aroma muy potente porque todavía está evolucionando, pero es un queso que funde de cantidad. O sea, si te lo metes ahora en el paladar, en la parte de arriba, se te funde. Cuando prueben, queso un poco elástico también, pero sobre todo fundente. Probarlo con el vino ahora para que veas como el vino ahora es totalmente mucho más suave y resalta tanto el queso como el vino, ¿no? Hay un equilibrio ahí, hay una armonía muy correcta y muy equilibrada, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Otro punto, no sé quién fue, es que tengo ahí una nota, vale, ya tienes un 2 en el examen, no estás nervioso, yo creo que... Vale, esta copa lógicamente es de cristal, era muy difícil de adivinar, pero bueno, pero simplemente voy al trasfondo, ¿no? Todo esto son años de estudio. Antes lo que existía era el vidrio, ¿no? Las copas antes eran de vidrio, las botellas eran de vidrio. Y para transformar ese vidrio en cristal se necesitaba un metal muy pesado, porque es un metal pesado, para poder moldear ese vidrio en cristal. El cristal, lo saben, el vidrio es cuarzo, sílice, areniscas que se funden a 4500 grados y lo haces totalmente líquido, lo puedes moldear. Pero claro, yo tengo la botella que comentaba antes que era perfectamente de cristal y la botella puede pesar 3 kilos porque era de cristal, era de vidrio, no era de cristal. Entonces, fíjense qué cosa más curiosa, se utiliza un metal muy pesado que es el plomo para poder
poder de alguna manera moldear ese vidrio en cristal. Y mientras más plomo, esta es una copa que puede tener pues un 10, un 12% de plomo. Pero hay copas que valen, porque una copa vale 25 o 30 euros, porque la Riedel, por ejemplo, que se hace manual, puede llegar hasta un 30 o un 35 de plomo para hacer el cristal mucho más fino, y mientras más fino sea el cristal podemos catar mejor los vinos, ¿de acuerdo? O sea, son cosas curiosas que muchas veces no sabemos, pero ya cuando cojamos una copa pues tendremos cuidado a la hora de degustar, ¿no? Este queso, ya les comentaba que igual tiene sonido, pero antes lo probé y le falta un poco los cristales. No es que le falte, sino que no ha llegado a eso, ¿no? Pero ya verán, ya es un queso que para el tiempo que tiene, que normalmente la gente piensa que es un queso de oveja o un queso madurado con un año, va a ser un queso seco, pajiento, o sea, con paja. Sin embargo, este queso ya verán ustedes que tiene todavía una textura grasienta, tiene un sabor potente. Dense en cuenta que cuando lo probamos antes, cuando un queso se va madurando, aparte va ganando cosas, también va perdiendo humedad. En este caso, el queso ha perdido humedad y la sal es la misma, entonces va a tener una concentración de sal en los mismos gramos, un poco más, y también tiene potencia el sabor, ¿no? Pero no está pasado, estamos hablando de un queso de un año, madurado en cueva, oveja, pastoreo y unos aromas que tiene bastante interesantes, ¿no? Porque además, si se fijan, lo huele a frutos secos. Este huele más a frutos secos, no a nueces, ¿no? Y el olor que tiene. Y cuando lo prueba, no es un queso nada seco, estamos hablando de un queso de un año. Tiene un sabor envolvente, que para este vino está bastante bien, porque claro, el problema de los maridajes muchas veces es que una cosa tenga más fuerza que la otra, ¿no? Y nos tape. Eso, el dicho ese que se habla de que no te la den con queso, ¿no? Que decían cuando te van a comprar vino, te dan un queso potente y ya todos los vinos te sabían igual. En este caso estamos hablando de un vino que tiene cuerpo, y el queso, ¿cómo lo ven? Ya es un queso con cuerpo. Yo creo que están cansados un poco de trabajar con los sentidos, porque han tenido que trabajar mucho con la memoria, y sobre todo me refiero que han conjugado dos productos naturales de autor gourmet que tenemos en Gran Canaria. Es decir, esto es un regalo, para mí un regalo cada vez que me ofrecen el compaginar o el maridar los vinos con los quesos, porque descubro auténticas joyas. Yo tengo una pasión por el queso que yo creo que dentro de poco dejaré el vino, me dedicaré al queso, y son ya casi 30 años dedicados al vino. Sí. La verdad que hemos disfrutado, sobre todo, de poder mostrar estas joyas gastronómicas como el vino de Gran Canaria y el queso de Gran Canaria. Hemos hecho una armonía, un maridaje perfecto. En el caso de los vinos, por ejemplo, hemos utilizado un vino blanco, barrica, la hemos maridado con un queso semicurado espectacular de oveja. A continuación hemos utilizado un tinto joven con un queso de media flor, después un tinto barrica con un queso de curado, y al final un manjar. Hemos disfrutado de un gran vino dulce, Malvasía volcánica de Gran Canaria, con un queso de flor de guía. La verdad es que hemos disfrutado del evento y hemos conseguido que las personas que han participado conozcan las joyas gastronómicas que tenemos aquí en Gran Canaria. Bueno, empiezo yo, no todos han probado, pero algunos sí. Clara Eugenia Ortiz Suárez, por favor. Un aplauso. Kenia González Rodríguez.
Gerardo Lorenzo Sánchez. Gerardo aprobó por los Mari Carmen Bolaño González. María Mendoza Yuste. Asunción Cabral González. Jesús Tirado Cantos. Nieves Suárez Godoy. Carmen Delia Santana Santana. María Jesús García León. No nos hemos olvidado de Eugenio Luis Mendoza. Pues desde la Concejalía de Desarrollo Local hacemos una muy buena valoración porque los participantes a los 2 talleres de hoy y al de ayer que se hizo en la Casa del Queso de elaborar el queso de manera artesanal han salido muy satisfechos y muy contentos con la verdad es que la información que se les ha dado tanto por el maestro quesero Isidoro Jiménez como por el enólogo Luis Molina, y para nosotros es una gran satisfacción haber podido hacer, aunque sea un guiño a esto en este año, con las complicaciones que ya todos conocemos, pues a todo el sector primario, fundamentalmente en el día de hoy a los ganaderas, a las ganaderías y a las queserías con las que están integradas en la denominación de origen de Gran Canaria.